para poder subir el material. Bien, entonces como les decía, cuando nosotros estamos hablando de esta parte del desarrollo del pensamiento algorítmico, de la solución de problemas, estamos entrando a una nueva etapa donde tenemos que relacionar ahora herramientas que son propias de ese ente inanimado que llamamos computadora y las herramientas que hemos ido desarrollando como personas, como humanos que somos, para poder resolver los problemas en nuestra vida real, en nuestro día a día. Estos elementos son la lógica, el pensamiento ordenado consecuente. Habíamos tocado ya algunos conceptos, ¿no es cierto?, en una de las primeras clases, o en la primera fue, donde hablábamos de algunos conceptos y de los primeros pasos. Al hablar de los primeros pasos, nosotros habíamos tocado justamente el tema de lo que era el orden, la secuencia, lo habíamos visto, por ejemplo, en orden estaba el templario, de la orden, la organización, la agrupación y el recibir órdenes ordenadas, eh, consecuentes, ¿sí? Eso es un algoritmo y está basado en lo que nosotros hacemos todos los días. Uno de los ejemplos que más hemos estado tocando es el de Google Maps, ¿no es cierto? Cuando agarramos y decimos, a ver, vamos a ver una dirección, podríamos también tomar el Google Maps de Marte o de la Luna y sería la misma situación. Tenemos, por ejemplo, ahí la ubicación y digo, quiero saber cómo llegar desde la UTEPSA hasta, por ejemplo, el cementerio general. Entonces, ¿qué hace Google? Utiliza una serie de algoritmos para poder encontrar las rutas tomando en cuenta varios criterios. Perdón, alguien se está agregando. Listo. Registrado. Entonces, usa una serie de algoritmos para poder establecer el criterio. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo para empezar, quiero la ruta más corta, más sencilla a pie. Entonces me buscó 4.4 kilómetros. Yo puedo modificar esto, sí, puedo traerlo por ejemplo por acá, porque tal vez quiero visitar a un amigo y se va a aumentar o se va a mantener dependiendo digamos, el entorno, la realidad. Nosotros podemos mover, por ejemplo, por acá, entonces ya vamos a tener una mayor distancia. Eh, Todo depende del entorno. Entonces, el entorno nos da las variables, lo que nos rodea da las variables para poder resolver el problema. Debemos analizar siempre bien el entorno, comprenderlo. Y nosotros, después de comprender el entorno, tenemos que empezar a recolectar información. Y esa información se transforma en datos. Hemos dicho que dato es una palabra, un valor sin sentido por sí mismo, sin sentido completo. En cambio, información ya es una interrelación, interconexión de datos que tienen sentido completo y me permiten poder establecer ya una idea completa de lo que estoy viendo, de lo que quiero saber en realidad. Por ejemplo, podemos hacer 2020. Ya nosotros por la experiencia que tenemos ahorita de que estamos en el año 2020 lo vamos a relacionar. ¿Por qué? Porque había otro dato por medio. El dato es que estamos en el año 2020, entonces podemos relacionar. Pero si digo 2020, sueldo mínimo, estoy hablando de otra cosa a la cual pude haberle dado un sentido que no era el que le correspondía. Por lo tanto, debemos tomar bien en cuenta el entorno. Otro elemento que debemos tomar bien en cuenta es el análisis de las variables. Hay variables que son dependientes y hay variables que son independientes. Las dependientes dependen, como su nombre indica, de lo que nosotros encontramos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco salido de todo el escenario que estamos viendo. ¿De qué depende que nos acepte una chica para salir con nosotros? Dependerán de variables independientes para ella. Todo depende de una serie de variables para que haya una respuesta favorable o desfavorable. Por lo tanto, tenemos estos dos tipos de variables.
También tenemos otro ejemplo de que depende que se aumente la distancia. La distancia de ir desde la UTEPS hasta el cementerio va a depender del camino que yo seleccione, de las cosas que yo tenga que hacer. Si por ejemplo necesito ir a hacer una entrega al ir al cementerio, entonces tengo que cambiar mi camino, mi ruta para poder hacer todo lo que yo necesito. Por lo tanto, hay una dependencia de unas variables independientes. Otro elemento es de la lógica. Cada uno de nosotros tiene una propia estructura. El cerebro trabaja de una manera muy interesante. ¿Ya? Sinapsis cerebral. La sinapsis cerebral es la capacidad de transferir la información, transmitir la información y almacenar, de tener memoria. ¿Ya? La sinapsis cerebral trabaja haciendo la comunicación de célula a célula. Y todas las sinapsis conjuntas lo que hacen es establecer el pensamiento mismo, aunque ahora se dice que la capacidad de decisión está en el campo electromagnético que se genera en nuestro cerebro cuando hay la sinapsis cerebral. Vamos a pasar la parte de la explicación. Aquí está nuestra neurona. Tenemos el axón, las dendritas, y cuando hay una comunicación de una célula a otra, desde el axón al encabezado que es la dendrita propiamente, eh, ahí ocurre un intercambio no de química, sino por química se genera un pulso eléctrico, y ese pulso eléctrico genera un campo electromagnético. Y todo eso hace de que nosotros podamos tener ideas, podamos tener memoria. Cuanto más estimulada está la persona, más estimuladas van a estar las neuronas. Por lo tanto, mayor cambio químico, intercambio químico va a existir en el cerebro. Al existir mayor cambio químico, se van a generar tensiones más altas, voltajes más altos. Por lo tanto, va a estar más estimulada y se va a enraizar mucho más el conocimiento. Por eso nos dicen que tenemos que estar entusiasmados para estudiar. Todo depende del estado de ánimo. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no?, la unión del axón con la siguiente dendrita, y ahí hay el intercambio químico que sirve para estimular el núcleo de la siguiente. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando reunimos varias de estas neuronas? ¿Qué pasa cuando nosotros juntamos varias de estas para poder conformar el cerebro? Tenemos o formamos lo que son los caminos, también llamados redes neuronales. Estas redes neuronales se supone de que, al menos hasta donde se sabe ahora, están organizadas en 11 dimensiones diferentes. Es decir, tenemos algo muy complejo encima de nuestros hombros para poder hacer el procesamiento de la información. Aquí. Entonces, si vemos, el tamaño es sumamente minúsculo y está relacionado, están conectados todas las partes de nuestro cuerpo para relacionarlo. Fíjense, esto es 300 neuronas y 7000 conexiones. Nosotros tenemos aproximadamente 100 billones de conexiones. O sea, es una cantidad increíble, y todo eso es organizado en dimensiones, en capas que trabajan independientemente y paralelo para poder hacer análisis de información. Todo eso en el cerebro. Pero nuestro cuerpo también tiene memoria en los diferentes elementos que lo conforman, tiene una memoria sensorial. Por lo tanto, nuestros músculos son capaces de memorizar también acciones, de memorizar algunos procesos, algunas reacciones. Y aquí les voy a preguntar algo un poco también salido ahora de lo que es la materia. ¿Han visto Dragon Ball Z? Me imagino que la mayoría. Sí. Sí, ¿Sí? sí. Ya. Sí. ¿Han visto el entrenamiento de Goku con Vegeta en el planeta del señor Bills? Cuando, ay, se me fue el nombre del ángel. Los estaba entrenando y les dice de que son demasiado lentos porque piensan con la cabeza los movimientos, y tienen los sentidos tardan demasiado porque tienen que ir desde el cerebro hasta los diferentes elementos,
y dice de que tienen que aprender a utilizar la memoria de sus músculos para poder reaccionar. ¿Recuerdan esa parte de entrenamiento? Sí, con Wiz. Con Wills, exacto. Bien, eso es realidad. En realidad sí ocurre eso en nuestro cuerpo. Tenemos una memoria sensorial de cada músculo. Y bueno, se va intercambiando la información, fíjense los chispazos, es así exactamente como trabaja el cerebro, se van activando o desactivando las neuronas según el estímulo y se va creando corriente, se va generando corriente. En cada neurona hay un intercambio, hay un salto y eso es lo que nos permite memorizar. Ahora, estas redes que se ven así, están todas las neuronas relacionadas, aquí las podemos ver en las diferentes dimensiones, fíjense todo el mapa de neuronas activas. Esto son resonancias magnéticas y tomografías que, que se tienen. Entonces, permítanme un segundo, por favor. Bien, continuamos entonces. Entonces ahí se podía ver el mapa y la interacción, ¿no? Y todo eso trabaja en paralelo, por eso es que podemos procesar tanta información al mismo tiempo. O sea, cada neurona es como un microprocesador que está analizando información y toda esa información en paralelo nos da la respuesta para dar a cada elemento de nuestro cuerpo. Tenemos sensores y actuadores. Los sensores son los sentidos, que tenemos 21 o 22 dependiendo si somos varones, mujeres. Tenemos los actuadores, que son por donde nosotros ya damos la respuesta al entorno. Por ejemplo, el más conocido son los músculos, que actúan para los diferentes, las diferentes partes. Entonces, por ejemplo, si siento algo caliente con mi sensor, ¿cuál va a ser la respuesta? El actuador, que va a ser el músculo, se va a contraer para poder retirar, por ejemplo, la mano. Y de esa manera nosotros estamos teniendo un- una respuesta a algo, a un estímulo externo. ¿Ya? Así es como trabaja. Y todo esto, si lo pensamos bien, es igual como hemos ido viendo hasta ahora que trabajan las computadoras. Entra corriente, no entra corriente, se activa, no se activa. Por lo tanto, estamos en las computadoras intentando copiar un poco de eso que nosotros estamos viendo en el entorno para poder resolver problemas. Ahora, dado que nosotros somos los que vamos a construir estos algoritmos, a través de este proceso que hemos visto, todo este pensamiento, toda esta gama de pensamiento, de herramientas que tenemos ya incluidas estas herramientas biológicas, nosotros vamos a poner parte de esta forma de pensar en nuestros algoritmos. Y para hacer un ejemplo de lo que quiere decir esto, les voy a poner un pequeño ejercicio aquí que necesito que me lo resuelvan. Vamos a hacer la siguiente operación. ¿Cuánto da esto? 26. 26. ¿Qué dicen? Confío, confío. Confía. No lo hizo, pero. Exacto. Parece 25. Ya. ¿Alguien más? 24, Inge. 24. Sí, 24. Bien. Primer resultado. Cada uno tiene una forma diferente de hacer y eso les ha llevado un diferente resultado por algún tema de llevar uno o no llevar uno. Resultado es 24. Fíjense, yo cómo lo resolvería. Digo, 7. 7 más 3, 10. 10 más 6, 16. 16 más 2, 18. 18 más 4, 22. 22 más 2, 24. Estoy seguro que hay alguien que agarró número por número y dijo 3 más 6, 9. 9 más 7, 16. 16 más 0, 16. 16 más 2, 18. 18 más 3, 21, 22, 23 y 24.
¿sí? Cada uno tiene su forma de resolver el problema. Inclusive hay quien agarra y puede haber dicho, no, yo voy a empezar de este otro lado. Acá tengo 3, tengo 6. 6 y 6, 12. 12 y 3 son 15. ¿Sí? Tenemos diferentes formas de resolver el mismo problema. Vamos a dejar el resultado correcto y ahí. Entonces nosotros cuando hacemos un algoritmo estamos metiendo ese proceso de resolver problemas en el algoritmo. Por lo tanto estamos creando no solamente algo nuevo, algo que no existía, sino que estamos creando algo que lleva parte de nosotros, parte de nuestra forma de pensar. Lleva una firma genética de lo que somos nosotros. Por eso es que el análisis forense, por ejemplo, en nuestra área, es tan importante y tan interesante, porque nosotros tenemos que analizar la forma de pensar de la otra persona para poder encontrar cuál fue el problema o cómo fue que falsificó la información o si todo está bien o cómo procedió. Tenemos que ver todo eso y eso es un arte. ¿Por qué? Porque son muchos elementos que se necesitan analizar para poder hacer el trabajo de interpretar lo que está pasando. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna observación? Bien, diga. Ok. Bien, entonces, nosotros hemos definido ya lo que es un algoritmo. ¿Sí? Un algoritmo es una sucesión de pasos. Esos pasos o instrucciones, perdón, esos pasos o instrucciones deben estar debidamente ordenadas. ¿Qué más? Deben ser lógicas y secuenciales, es decir, una después de otra. Además, que tiene que tener un inicio y un fin. Por lo tanto, son un conjunto de órdenes claras y finitas que nos permite solucionar un problema. Eso es un algoritmo. Cuando nosotros hablamos de algoritmo, debemos separarlo totalmente de lo que es la programación. Pero cuando nos toca hablar de programación, tenemos que hablar de algoritmo. No podemos separarlo. ¿Por qué? Porque el algoritmo es la solución que nosotros planteamos. Por ejemplo, yo quiero aprender a caminar. Entonces, voy a, por ejemplo, a caminar, no a caminar, veamos otro ejemplo. Quiero subir una escalera. ¿Qué voy a hacer? Me voy a parar al inicio de la escalera, levantar el pie hasta ver que esté por encima y voy a empezar a condicionar. ¿Estoy encima del escalón? No. Entonces levanto más. ¿Estoy encima del escalón? No. Levanto más. ¿Estoy encima del escalón? Sí. Perfecto, me detengo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar el pie hacia adelante hasta que esté encima del escalón. Perfecto. Empiezo a mover el pie hacia adelante. ¿Estoy encima del escalón? No. Entonces sigo moviendo hacia adelante. ¿Estoy encima del escalón? No. Sigo moviendo hacia adelante. ¿Estoy encima del escalón? Sí. Perfecto. Asiento el pie. Todo ese proceso nosotros lo hacemos ya sin darnos cuenta. Lo hacemos de manera autónoma, automática, sin pensarlo siquiera. Pero lo estamos haciendo. Ese es un proceso algorítmico. Yo puedo enseñarle a un robot a hacer eso mismo. ¿Ya? Para ello, tendré que poner todas las condiciones. Tendré que hacer ese algoritmo que yo hago para subir las gradas, enseñárselo a ese robot con las condiciones que tiene y utilizar los sensores y actuadores que dispone para poder caminar. Entonces el algoritmo es la solución general y la programación del robot es la solución que voy a hacer específica para mi tarea. Y de ahí que tengamos, por ejemplo, robot bailando, ¿cómo se llama? A ver, ¿dónde está? Robot militar era. Vamos a ver aquí. No, 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 no. Puras cosas falsas. No, no. Pucha. Ya no está. Había uno. El Kamehameha Style. Bueno. Voy a ver si lo pillo por ahí el enlace y lo tengo descargado. Pero tenemos
los equipos, por ejemplo, que ya pueden hacer tareas, han sido programados. Obviamente son diferentes algoritmos. Tenemos algoritmos de inteligencia artificial que se llaman dinámicos adaptativos y tenemos algoritmos de fuerza bruta que son los que normalmente vamos a utilizar para la solución de problemas. Tenemos estos dos tipos de algoritmos básicamente. El dinámico adaptativo es el que va aprendiendo, se va adaptando, va cambiando y consigue hacer nuevas tareas inclusive sin ayuda. Este video que es falso pero suena muy interesante, el robot sí es real, es un modelo existente de prueba. No sé si lo han visto, en el que se enoja con sus humanos. No recuerdo si es este el original o el... Ah, sí, se defiende. Ahí está. Las pruebas no son tan así con los pobres equipos. Pero mientras vamos viendo el video. Entonces, una cosa es el algoritmo. El algoritmo es como nosotros pensamos. La programación es como le enseñamos a pensar a un ente inanimado, en este caso a un robot. Por esos algoritmos que ahora estamos diseñando, que son algoritmos dinámicos adaptativos, algoritmos de inteligencia artificial, ya estos dispositivos, estos entes pueden llegar a hacer propias soluciones, a pensar sus propias ideas, a poder establecer o tener hasta sus propios criterios de mejora. Obviamente todavía nos faltan muchos años para llegar a un robot como el que se va a ver ahorita que reaccione. ¿Por qué? Porque estamos controlándolos y ahí hay una gran discusión de la inteligencia artificial. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Será bueno dejarla que crezca? ¿Será malo dejarla que crezca? ¿Será bueno dejarla que se independice? ¿Será malo dejarla que se independice? Hay muchas preguntas. ¿Por qué? Porque no tenemos la experiencia y no tenemos la idea de cómo en realidad van a funcionar las cosas, ¿no? No tenemos eh, mucha información que nos permita ver o predecir el futuro y el comportamiento. Entonces, la inteligencia artificial, los algoritmos dinámicos adaptativos nos permiten lo que muestra el video para futuro, digamos, ¿no? Una reacción del robot para con los humanos, tomar sus propias decisiones, romper sus reglas y hacer tener una nueva reacción. Ya, entonces vamos por ahí en este sentido. Ahorita les voy a mostrar bueno, ya no un video, sino una noticia. Y ahí es la parte en que reacciona. Se cansó y hasta la vista, baby. Bien, listo. Entonces, hay la idea, el sueño de que los robots se rebelen y demás cosas, sí, en algún punto podrá ser, pero en realidad se hizo así. Muy diferente de la realidad que veíamos en el video. Bien, tenemos algo más real a nuestra época, en el momento en que nos encontramos. Y tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial de Microsoft que se revela, se hace nazi. Esta es una historia real, sí, es una noticia, fíjense, de qué año 2016. Vamos a ver. La inteligencia artificial de Microsoft se vuelve nazi racista en un solo día. La conectaron a internet para que la gente pueda charlar con esta inteligencia artificial y resulta que en cuestión de un día la inteligencia artificial se vuelve nazi. Acá están las conversaciones de la IA y por acá tenemos un poco la interpretación. Entonces, todo iba bien hasta que el programa publicó frases como Hitler tenía razón, odio a los judíos, odio a las feministas, deberían morir y ser quemadas en el infierno y toda clase de insultos racistas. Esto es algo que sucedió en el año 2016. La noticia, fíjense cuándo fue publicada, miércoles, que cada vez odio los comerciales que ponen. 2016, 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 2016, 2016. 20
van tapando todo y hay que esperar el tiempo ahí para que se pierdan. Bien, entonces esta es una inteligencia artificial que mutó, que cambió, que se adaptó, ha sucedido hace algunos años. También tenemos la inteligencia artificial de Mark Zucaritas. La inteligencia artificial de Facebook se sale de control. Vamos a ir a noticias. Y porque no me sale la noticia. A ver. Apple, Europa, Japón. Vamos a buscarla con otro. Crea idioma propio. Aquí está. Esta otra noticia, fíjense, es del año, publicada en este año, de mayo, y dice, el nuevo lenguaje era extraño y aparentemente erróneo. Fue elaborado por dos agentes con los que contaba, que contaba la tecnología. En realidad se agarraron dos algoritmos de inteligencia artificial que estaban siendo utilizados, fueron desarrollados para hacer pedidos, la atención, los famosos bots que se utilizan para las empresas, y se los puso a conversar como si fueran dos usuarios, ¿no? Uno que estaba haciendo el pedido y el otro que también, y empezaron a intercambiar información. Y a cierto punto, los bots se dieron cuenta que el lenguaje que estaban utilizando, es decir, el inglés que estaban manejando, estaba pasado de moda, no era útil, y inventaron su propio idioma y empezaron a hacer todas las cosas a través de su propio idioma, a través de su propio lenguaje. Esto sucedió también hace poco y bueno, tuvieron que pagarlo porque no sabían qué había pasado. Tuvieron que detener. Seguramente en secreto estará funcionando, sí, es muy probable que esté funcionando en secreto toda esa situación, pero está ahí, ¿no? Estamos viendo algo que está sucediendo, que estamos evolucionando y que nos llega a nuestro entorno, ¿no? Es una realidad. Entonces la inteligencia artificial es ese algoritmo que me permite poner mi forma de pensar, pero dándole la capacidad de que pueda pensar la computadora. Tenemos diferentes modelos, tenemos inteligencia artificial a través de redes neuronales, inteligencia artificial a través de algoritmos genéticos, inteligencia artificial a través de lógica difusa, tenemos la famosa minería de datos y tenemos otra serie, se llaman metaheurísticas, métodos de búsqueda de patrones, que se pueden utilizar, para poder procesar toda esta información. ¿Ya? Entonces tenemos todo ello y van a ser cosas que ustedes van a ir también viendo a lo largo de la carrera, tanto de los de electrónica que lo van a aplicar en robótica, los de redes que lo van a utilizar en algoritmos de resolución de caminos y los de sistemas que lo van a utilizar para la creación de nuevos algoritmos. Ahora una noticia más, Google crea IA para codificar. Aquí está. Entonces resulta que la inteligencia artificial de Google ya no nos necesita para crear sus propios cifrados. Aprendió a hacer cosas por sí misma. Se le enseñó a las máquinas a crear su propio cifrado y ellas empezaron a trabajarlo. ¿Cómo lograron conseguirlo? Utilizaron redes neuronales, 3 redes neuronales que les dio la capacidad de evolucionar. Cuando mezclamos dos o más métodos metaheurísticos, conseguimos de que estos algoritmos evolucionen por sí mismos y empiecen a trabajar en lo que es una propia solución o un propio algoritmo, que puedan evolucionar, se puedan modificar a sí mismos. Entonces tenemos aquí una noticia
que es no reciente, sino ya antigua, del 2016, en que ya los algoritmos podían mejorarse. Todo esto es lo que en lo que nos encontramos en este punto hablando de inteligencia artificial. La inteligencia artificial como lógica difusa podemos meterla ahora en los aires acondicionados. Utilizan algoritmos genéticos. ¿Para qué? Para poder predecir el comportamiento y hacer la optimización de energía. Entonces, por ejemplo, los aires de Samsung utilizan bastante el tema de la IA para poder funcionar. Entonces mejoran el enfriamiento, utiliza menos energía, da mayor confort, mantiene estable la energía, aprendió física básica y por lo tanto, bueno, termodinámica y por lo tanto puede controlar de manera más perfecta. Sabe cuándo apagar la compresora para que no interfiera en que se fríe demasiado y se mantenga la temperatura. Y todo eso lo hace primero por cálculos y después por experiencia. Entonces, la IA ahora la tenemos en la palma de nuestras manos, los teléfonos, aire acondicionado, pantallas inteligentes. Los semáforos están empezando a ser implementados ya también en nuestro entorno. Semáforos inteligentes que están como proyecto. La primera versión es lo que vemos con el contador. Tenemos el detector de tráfico, cambian su tiempo cuando hay mayor congestionamiento, suelen dar preferencias. Entonces la IA está ya en medio de nosotros. Y por otro lado tenemos la computación cuántica que hablamos de la supremacía, ¿no? ¿De qué trata la supremacía cuántica? Consiste en realizar una tarea con un ordenador cuántico y que utilice menos recursos, menos tiempo que un ordenador clásico. Google el año pasado logró romper este elemento, ya habíamos visto, logra superar a una computadora que resuelve un problema en 200 segundos, si no me equivoco, sí, 200 segundos, para lo que un computador clásico tardaría 10.000 años. Ahí tenemos algunos de los elementos, ahí está la computadora cuántica, un hermoso elemento, refrigerados, superconductores, superconductores, necesitamos enfriar, necesitamos estabilizar, necesitamos que la materia no esté saltando de un estado a otro. Ahora también hay empresas que están trabajando con, en vez de utilizar electrones, utilizan los protones o los neutrones como elementos de estabilidad. Hay otros que están queriendo trabajar con el famoso estado de Bose-Einstein, llegando a cerca del cero absoluto para generar los estados. Ahí tienen los factores, fíjense la resolución de problemas, se ven los cambios de estado, tenemos la interposición o interpolación de los estados. Entonces tenemos todo eso para poder resolver problemas. Fíjense cuánta gente y qué tamaño para tener una computadora cuántica. Después se reirán porque tendremos una computadora cuántica capaz de ocupar el espacio que ocupa una cabeza. Al menos esa es la idea. Este es el procesador. Ahí está la pieza de ordenador cuántico de la compañía, ¿no? Ahí tenemos tal vez el generador de números aleatorios. Y bueno, eso se ha conseguido en el 2019, romper ese récord y conseguir la estabilidad. Es decir, ahí podemos decir es computación cuántica y está funcionando. Bien, entonces todo esto nos lleva a ver los diferentes algoritmos que tenemos, las diferentes tecnologías que tenemos, la computación clásica, la computación cuántica. Ambas tienen un mismo camino, ambas resuelven las cosas de forma similar, pero utilizan herramientas diferentes. Nosotros tenemos las compuertas lógicas y la computación cuántica tendrá compuertas lógicas cuánticas. Son diferentes tipos de compuerta que asemejan a las que nosotros manejamos para poder hacer todas esas operaciones.
pero con la capacidad de manejar los múltiples estados que se pueden dar a la vez. Entonces tenemos la puerta swap que intercambia dos qubits y es una matriz en realidad por cantidad de elementos que tiene. Y esta es una swap. Las puertas controladas, aquí tienen varios, y eso nos lleva a ver que hay cursos de programación cuántica. Ahorita hay cursos de programación cuántica gratuitos que se puede ingresar y se puede hasta obtener un título de diferentes universidades y son gratuitos. Lo malo es que la mayoría está en inglés, al menos para los que no sabemos inglés, ese es un pequeño inconveniente. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el contenido académico, introducción a la historia cuántica, principios cuánticos, algoritmos, lenguajes y entornos, fundamentos de programación. Y aquí la primera parte también van a ver cómo funcionan los algoritmos para recién poderlos programar. Este es nuestro proceso, esta es nuestra historia, este es nuestro procedimiento. Así es. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, jóvenes? ¿Nada? ¿Alguna vez habían leído sobre esto? ¿Habían comentado sobre este tema? Nadie. No, No. Entonces, totalmente nuevo para ustedes. De Ya. Perfecto, entonces. Vamos a seguir hablando a lo largo de la materia un poco de varias de estas cosas. ¿Ya? Y bueno, eso como una breve introducción. Ahora nos vamos nuevamente a lo nuestro, que es el tema de los algoritmos. Estamos en la algoritmia clásica, en la cual nosotros necesitamos tener en cuenta y ver que los algoritmos, primero, no se programan directamente. Podemos hacerlo, pero no es el paso correcto. Para eso tenemos otra serie de herramientas. La primera herramienta que utilizamos para hacer algoritmos, desarrollar algoritmos y hacer el análisis y solución de problemas del entorno, es el pseudocódigo. Bueno, el primero es el lenguaje común. Como nosotros hablamos, podemos establecer algoritmos. ¿Por qué? Porque podemos dar instrucciones, podemos generar algoritmos para levantarnos de la cama, podemos condicionar situaciones, podemos repetir, etcétera, etcétera. El segundo elemento que ya está más orientado a una resolución automática, es decir, a una resolución a través de la computadora, es el pseudocódigo. El pseudocódigo es muy parecido al lenguaje común, está un pasito apenas por debajo y a través de pasos nosotros podemos dar la solución. El siguiente es, por ejemplo, el diagrama de flujo, que es una representación gráfica de ese algoritmo para poderlo comprender y un solo vistazo poderlo entender. Para ello vamos a utilizar el librito que les había mostrado el otro día, que tienen ahí disponible en la carpeta compartida que se llama algoritmos. Lo voy a abrir en Firefox. A ver. Ahí está el librito. Este libro lo vamos a utilizar bastante para hacer durante esta materia, para proponer trabajos, hacer trabajos y poder nosotros hacer ejemplos, tener ejemplos, ¿ya? Este libro está dividido básicamente en 5 partes, si no me equivoco. Sí, 5 partes, 5 unidades. Nosotros vamos a empezar por la unidad 1, que es la resolución de problemas de computadoras. Pero vamos a hacer una mezcla también con problemas de la vida real.
Ya, entonces, permítanme un momento. Ya, listo. Aquí tenemos un ejemplo de pseudocódigo. Pseudocódigo me permite entonces establecer las instrucciones paso a paso, numerarlas. Siempre debemos tener un inicio y un fin, y después vamos indicando todos los elementos que se van a hacer. Por ejemplo, queremos meter un elefante en la heladera y tenemos que, primera cosa, abrir la puerta, meter el elefante y cerrar la puerta, salir y cerrar la puerta. Entonces tenemos el inicio. Aquí queremos sacar el volumen de este cubo ABC. Entonces leemos las medidas ABC porque eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, el primer paso es saber qué información tenemos y qué información necesitamos. Luego realizamos la operación, el cálculo, en este caso A por B por C. Luego escribimos o mostramos el resultado. Entonces estamos así haciendo el cálculo del volumen de este cubo. Y eso lo hemos expresado a través de un pseudocódigo. Luego tenemos el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es gráfico, tiene estos elementos. Tenemos un inicio y un fin, que está representado por el mismo símbolo. Tenemos la entrada de datos, esto es para leer datos, es el sensor. Leemos la información, leemos los datos del exterior. Esto es proceso de hacer una tarea. Esto es tomar una decisión. Como ven, son elementos que son prácticamente continuos para todos, para todas las tareas que vamos haciendo. Tenemos la decisión múltiple, que la vamos a ver. Tenemos la impresión de resultados, esto es mostrar algo en la pantalla. Esto es el direccionamiento hacia dónde va a ir, cuál es el siguiente paso, siempre debemos marcarlo, se llama el flujo. Y tenemos los conectores, tanto de página como entre páginas. Perdón. Listo. Entonces, estos son los elementos para poder establecer o hacer o construir un diagrama de flujo. Lo que voy a hacer ahora es adelantarme un poco y mostrarles cosas que podríamos hacer. Ya en una anterior oportunidad yo les mostré un poco de código. Aquí voy a abrir un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo este ejercicio que trabaja con nodos. Estas son estructuras dinámicas. ¿Y qué tengo? Yo tengo acá un menú para poder hacer listas de elementos. Vamos a esperar que se ejecute. Esto está hecho en lenguaje C++, que es uno de los que vamos a ver. Ok. Algo pasó que se me colgó la máquina. Vamos a ver. Ahí está. Esto lo que hace es generar un número raíz, un nodo raíz, y de ahí empieza a hacer una lista. Yo puedo ver los elementos, me muestra que el elemento 0 es el 56, porque en programación el 0 es el primer elemento. Quiero insertar algo al inicio, puedo insertar al inicio, pongo otro valor, por ejemplo el 105, ahora voy a mostrar todos los valores y he insertado al inicio encima del 56. Voy a insertar otra vez al inicio un 85, voy a mostrar los valores y lo tengo insertado al inicio. Voy a insertar ahora al final, como en las filas de los bancos.
Voy a poner el 122, voy a mostrar y fíjense que el 122 se me añadió al final. Esto es una lista simplemente enlazada. Voy a salir. Y acá está el código para hacer esa lista. Tengo mi estructura para ordenarla. Tengo la definición de un nuevo tipo de dato. Tengo mis funciones. Tengo mi función principal. Tengo mi menú. Y acá tengo el código de mis funciones. Una función, otra función, otra función, otra función y mi menú principal que es otra función. Y acá solicitar un valor. Esto se basa en un algoritmo. Y el algoritmo se lo voy a presentar acá. El algoritmo para hacer eso que hemos visto está basado en diferentes tareas. A ver, listo. Diferentes tareas. Se llaman listas enlazadas. Aquí tenemos los nodos. Los nodos son de diferentes capacidades. Pueden tener 2 datos, 2 enlaces. Eso no es un límite. Puede tener tanto como quiera o necesite. Basta que nosotros podamos manejarlos. Podemos crear un nodo. Primero declaramos la estructura. Decimos de qué tipo va a ser. Y después tenemos que hacerlo físicamente aparecer. Para ello nosotros utilizamos la instrucción elemento toma el valor de new struct nodo, reservamos la memoria y la asignamos dentro de la memoria RAM. Entonces ese nodo se va a poner en alguna parte de la memoria RAM, lo que vimos de la circuitería. Por eso ahora ya podemos comprender en qué entra la circuitería. No vamos a ver los circuitos como tal, pero sí necesitamos saber cómo funcionan para comprender este proceso. Luego de la creación del nodo, propiamente, nosotros necesitamos establecer primero el dato, ¿no? Creamos el nodo, tiene esta estructura, el primer elemento el dato, luego añadimos el nodo al siguiente y se convierte en un enlace. Esa es la creación del nodo propiamente, la estructura. Hacemos la definición, por lo tanto, ahí tenemos un tipo de dato. Cuando yo quiero hacer el nodo raíz, lo que hago es leer un valor y el nodo raíz se crea. Luego lo asignamos a una porción de memoria con esa instrucción. Luego con esta otra le insertamos un valor. Con esta otra lo ponemos de que no apunte a nadie. Luego retornamos el valor. Y ahora tenemos un nodo raíz creado. Voy a adelantarme. Ahí está la inserción. Tenía mi nodo raíz. ¿Qué es lo que he hecho? Ahí está. Meto mi nodo raíz. Y ahora el nuevo nodo lo apunto a mi nodo raíz y he hecho una inserción al inicio. Este es el algoritmo. Quiero insertar uno nuevo al final, pongo mi nodo que he creado y lo relaciono. Entonces tengo ahora una lista de 3 elementos. Uno primero puse al inicio y otro puse al final. Este es el algoritmo. El código es el que nosotros ya podremos hacer en cualquier lenguaje de programación. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos una serie de nodos para formar una lista. Esto ya equivale a un árbol en un árbol binario. Por lo tanto, esa es la diferencia entre algoritmo, que podemos verlo gráficamente, podemos decir los pasos, y la codificación, que es esto. La codificación lo hacemos en un lenguaje de programación, cualquiera sea el lenguaje. El algoritmo lo hacemos en un lenguaje amigable porque es un elemento, es algo que se va a hacer en todo momento. Se puede traducir a cualquier lenguaje de programación. Bien, aquí tenemos el tema de los algoritmos, quería mostrar para recordar, entonces ahí tenemos lo que estábamos hablando de la orden, colocación de cosas en su lugar, lo que es finito, habíamos hablado del algoritmo, entonces que es una secuencia de pasos finitos, lógicamente ordenados, es decir, secuenciales, cuyo objetivo es dar solución a un problema. Los algoritmos es un conjunto de instrucciones que deben seguir bajo un orden lógico y deben ser finitos.
habíamos hecho el ejemplo de la multiplicación, ¿no? Bien. Entonces seguimos. Después de tener la forma de representar un algoritmo, nosotros tenemos los operadores. Por ejemplo, tenemos las 4 operaciones básicas matemáticas: suma, resta, multiplicación y división. Tenemos también la exponenciación, tenemos la raíz cuadrada, tenemos las comparativas: mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, diferente e igual. Y aparte de eso tenemos los conectores lógicos AND, OR y NOT para poder hacer las representaciones, los algoritmos. Vamos a hacer ahora el diagrama de flujo de ese mismo problema, de encontrar el volumen de un cubo. Y decimos inicio, leemos, este símbolo hemos visto que es para lectura, leemos A, B y C. Luego vamos a hacer un proceso, vamos a decir que el volumen toma el valor de A por B por C y luego mostramos el volumen. Imaginemos que estamos haciéndolo en un papel. Entonces, al inicio de la hoja ponemos datos, ¿no es cierto? Hacíamos en colegio, poníamos datos y anotábamos qué información teníamos y qué información necesitábamos y le poníamos un signo de interrogación. Aquí estarían con un signo de interrogación, volumen A, B y C. Pero A, B y C nos los tienen que dar. Nos los dan y nosotros obtenemos el volumen. Tenemos otro tipo de diagramas, los diagramas NS, pero estos no los vamos a utilizar. ¿Ya? Por el momento no los vamos a ver, nos vamos a centrar en diagramas de flujo y pseudocódigo. Ahora, imaginemos, ¿no?, que nosotros vamos a la tiendita, ¿sí?, y pedimos algo, ¿no? Compramos algo, pedimos una bolsa de leche, ¿no? Tienda de barrio, ya. Ahí está. Vamos a la tiendita y decimos queremos un helado. Perfecto. ¿Qué pasa? Me entrega el helado y yo le entrego dinero. Si el dinero alcanzó para pagar el helado o es mayor, me va a entregar un cambio. O me va a decir está bien, es suficiente. Pero si falta, me va a decir falta. Eso nosotros lo podemos expresar en un algoritmo. Entonces agarramos y decimos, bueno, inicio. Y luego digo el precio y la cantidad de dinero que doy. ¿Cuál va a ser el cambio? Va a ser la cantidad de dinero menos el costo de lo que estoy comprando. Y voy a mostrar el cambio. ¿Sí? Eso es un algoritmo. Estamos preparando un algoritmo para ir a la tienda. Y lo hemos diseñado con diagramas de flujo. ¿Sí? Ahora nosotros podemos traducir ese algoritmo a un lenguaje de programación. Vamos a hablar de Singhai, que es C++, y vamos a hacerlo en Scratch. Como les dije, vamos a utilizar el 2.0 de Scratch, al menos inicialmente. Este es Scratch. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense, Scratch es muy amigable para poder traducir algoritmos. Mi algoritmo dice de que yo voy a la tienda y compro algo. Entonces tiene que haber un evento que inicie el proceso. Le voy a decir que cuando presiono la banderita verde, significa que he ido a la tienda. ¿Sí? Luego nos dice de que tenemos que tener el precio total y la cantidad de dinero. Por lo tanto, tengo que comunicarme con la persona, tengo que comunicarme con los usuarios. Voy a ponerlo en español. Ahora sí lo puse más interesante o más difícil. Ahí está español. Ahora sí, para que podamos verlo y entenderlo. Entonces, al presionar la banderita voy a iniciar el proceso. Luego me voy a comunicar, necesito un sensor para hacer una pregunta. Costo del producto. Voy a preguntar.
¿Qué voy a hacer? Tengo que tener una variable, un contenedor para guardar esa información. Nosotros tenemos la memoria. Gracias a Dios todo el tiempo la llevamos y tenemos la posibilidad de memorizar. Entonces, digo, ¿cuánto fue? 50. A ver, déjenme ver. Aquí tiene 40 y 50. Perfecto. He hecho toda la operación sin inclusive darme cuenta. Vamos a poner costo del producto. Esa va a ser mi variable. Luego necesito otra variable para el dinero entregado. Y luego necesito otra variable para el cambio. Aquí le estoy preguntando el costo del producto. Por lo tanto, ahora voy a fijar el costo del producto con la respuesta que me dé esa persona. Luego le voy a preguntar el dinero que entrego. Y voy a fijar ese monto en dinero entregado. Luego, ¿qué necesito hacer? Necesito hacer una operación, necesito fijar el cambio como la operación de resta entre ¿qué? Entre el dinero entregado menos el costo del producto. Y luego necesito mostrar esa respuesta y decir el cambio es tanto. Yo quiero concatenar, bueno, puedo concatenar con los operadores y le digo unir el cambio es, me voy a mis datos y aquí tengo el cambio. Ahora, cuando yo presione la banderita, me pide el costo del producto, aquí tengo mis variables. Me costó 89 pesos. ¿Cuánto entregué? 100 pesos. Ah, el cambio es 89. Menos 89. ¿Por qué? Porque yo le he dado una secuencia posiblemente indebida o he hecho algo inesperado. Aquí, ¿qué he hecho? No le he entregado la respuesta. Por lo tanto, me metió basura en esa variable. Tengo que tener cuidado entonces en el algoritmo de siempre llevar la secuencia y ver que cada cosa esté en su lugar. Porque si yo olvido un detalle, porque en el algoritmo dije, necesito saber cuánto dinero estoy entregando, pero aquí no lo leí. Entonces no supo qué hacer la computadora y de donde sea se inventó un número para poderme dar la respuesta. Vamos a volver a iniciarlo. Le digo, me costó 89 pesos y yo le estoy entregando 100 pesos. Y ahora sí le estoy diciendo que guarde, que memorice esos 100 pesos. Entonces ahora sí me dice correctamente el cambio es 11. ¿Se va entendiendo hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende No, bien? no. Bueno, se entiende perfecto. Perfecto. Entonces sigamos. Una siguiente etapa para mejorar esto, fíjense, voy a detener, voy a iniciar y voy a decir el costo del producto es 89, pero yo le entregué 50 pesos y le digo, ¿cuánto me falta casera? Momento, faltan 39. ¿No es cierto? Pero poner negativo y positivo no se asemeja como nosotros hablamos, tenemos que darle vida a eso que estamos haciendo, ¿no? Entonces vamos a decirle, antes de hablar de cambios, vamos a hacer un control. Y para hacer un control, ¿para qué nos sirve? Para poder verificar algo. Entonces yo le voy a decir, le voy a preguntar si el cambio es positivo. ¿Sí? Vamos a fijar, tenemos fijado el cambio, entonces vamos a ver y vamos a preguntar, acá tengo yo mis datos, le digo entonces, ¿el cambio es mayor a 0? O sea, ¿hay cambio? Si esto es verdad, ahí borré la apariencia, vamos y decimos mostrar o decir y vamos a poner el operador para unir y le digo su cambio es y acá ponemos el cambio. Fíjense que así podríamos poner otra condición y decir lo contrario, ¿no?
decir si el cambio, voy a poner, es menor a 0, o 0, perdón, es mayor que, a ver, quiero mostrarles las diferentes opciones. Yo puedo decir ahora, estoy hablando del cambio y quiero ver cuando el cambio es negativo, ¿ya? ¿Cómo puedo decir que el cambio es negativo? Cambio mayor a 0, ¿sí? Para la que utilicé al inicio. Cambio menor a 0 es negativo. Ahora, yo quiero mantener esta lógica. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a agarrar el operador negación, ¿ya? Y voy a poner no cambio mayor a 0. No cambio mayor a 0 va a ser como cambio menor a 0. Si le pongo el no, lo contrario de mayor va a ser menor. Y para esto sirven los operadores lógicos, y esto va a depender de la lógica de cada persona, dependiendo de cómo nosotros queremos hacer. Vamos a ver los dos casos. Lo vamos a poner ahí y voy a decir que en apariencia me diga por 2 segundos falta dinero. Y luego se quede diciendo cuánto falta. Vamos a poner y vamos a poner el cambio. Ahora voy a ejecutar. Vamos a hacer el ejemplo y digo costo de producto 89 y le estoy dando 50 pesos. Entonces me dice falta dinero, 39 bolivianos, negativo. Ya se entiende un poco más, pero la gente no habla de negativo o positivo. Por tanto, sabemos que aquí este valor podríamos multiplicarlo por menos 1 para volverlo positivo. Entonces, cambio por menos 1 para que se haga positivo. Vamos a ver que si funciona. 89, entrego 50, me dice falta dinero y 39. Entonces, fíjense cómo hemos primero resuelto verbalmente en el pensamiento a cómo lo convierto en positivo, así multiplicándolo por menos 1. Ese es el proceso algorítmico. Y ya poner estos bloques es el proceso de programación, de codificación. Lo mismo puedo hacer en C. ¿Cuál es la diferencia en C? Este es un lenguaje débilmente tipificado. Aquí me dio una respuesta y él interpretó de que eran valores. En lenguaje C, yo necesito decirle qué tipo de valores son. Entonces, como voy a manejar monedas decimales, necesito hacer un valor flotante. Esto quiere decir que puedo poner valores reales. Necesito un costo de producto. Costo del producto. Necesito dinero entregado. Dinero entregado. Necesito cambio. Cambio. Luego necesito decirle al usuario que me ponga los valores. Cout. Esta es la manera, este es el estándar para mostrar un mensaje en la línea de código. Le digo, por favor, introducir el valor del producto. Ahora le voy a pedir el dato, le voy a pedir que me lo meta, le voy a pedir que lo escriba y yo poderlo memorizar. Entonces, cin, ¿dónde va a ir el costo del producto? En costo del producto. ¿Sí? Entonces aquí mando un mensaje y acá lo recibo. Les voy a mostrar cómo se va a ver ir viendo esto. Voy a ejecutarlo. Fíjense la diferencia de un lenguaje interpretado y uno. A ver. Costo del producto. Costo del. ¿Lo he escrito bien? Aquí le he aumentado una N. Ahora sí.
Por favor, introducir el valor del producto. 56. No hace nada porque todavía no le hemos dicho que haga algo. Luego vamos a hacer cout. Por favor, introducir el dinero entregado. 2 puntos. Ahora le vamos a dar un poco de estilo. Al 92N significa para que dé un saltito, se vaya a la línea siguiente. ¿Bien? Sein. Vamos a leer el valor y vamos a leer esto, ¿no? Dinero entregado. Ahí lo vamos a memorizar, ahí lo vamos a guardar. Y luego vamos a decir que cambio va a tomar el valor del dinero entregado menos el costo del producto. Y vamos a mostrar ese valor. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Cambio. ¿Queremos concatenar? Se puede concatenar también con este símbolo. Fíjense que es hasta un poco más fácil. Su cambio es 2 puntos, cambio. Voy a ejecutar. Por favor, introduzca el valor del producto. Vamos a seguir con los valores que teníamos hace rato. 89. Y el dinero entregado, 100. Entonces su cambio es 11. Vamos a volver a ejecutar. 89. Y le entrego 50. Entonces me muestra menos 39. Sí, estamos siguiendo el mismo proceso. Ahora voy a hacer la condición. Entonces, para escribir una condición en C++, esto lo vamos a ir haciendo poco a poco. Esto es solamente, estamos yendo en paralelo, viendo lo que es el algoritmo y viendo lo que es el código, para irnos acostumbrando a diferentes lenguajes. Entonces, vamos a poner la condición. Si cambio es mayor a 0, le muestro el cambio. Si cambio es menor a 0, la otra condición que habíamos hecho, cout falta dinero, faltan, voy a concatenar, cambio, y voy a concatenar de nuevo, bolivianos. Entonces pongo 89, pongo 50 y me dicen faltan 39 bolivianos, negativo. Ah, no, entonces tengo que convertirlo en positivo. ¿Cómo lo convierto en positivo? Multiplicándolo por menos 1. Perfecto. Entonces voy a agarrar ese cambio y le voy a decir que debe estar multiplicado por menos 1. Voy a ejecutar nuevamente. 89, 50 y faltan 39 bolivianos. Ahí tenemos dos versiones, una en C++, otra en Scratch, que hacen exactamente lo mismo. ¿Varía la codificación? Sí, varía un poco. Acá es gráfica, acá es escrito, es literal. Aquí tiene colorcitos, aquí no tiene mucho color. ¿Sí? Pero el algoritmo es el mismo, exactamente el mismo. Hace lo mismo y de la misma manera. ¿Por qué? Porque el algoritmo es más importante que el código. Si nosotros hacemos un buen algoritmo, ya después podemos traducir ese algoritmo en código. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Ahora les voy a enseñar otra estructura. Vamos a ver otra estructura, ¿ya? Yo sé que si no es mayor a 0, va a ser menor a 0, ¿correcto? Por lo tanto, voy a utilizar otra estructura de control que es el if-else. Si, entonces. Entonces le voy a decir, si cambio es mayor a 0, mostrarme el cambio. Si no, decirme que me falta. Si, entonces. Si se cumple, hace esto. Si no, hace esto otro. Y vamos a ver que de igual manera funciona. Costo del producto 89,
Dinero entregado le voy a dar 20 pesos, falta dinero. ¿Cuánto falta? 69. Vamos a volver a hacer, costo del producto 89. Dinero entregado 100 pesos. Funciona. Entonces, esta estructura es, si no se cumple una, se tiene que cumplir la otra. ¿Sí? Esto se va a ejecutar siempre que esta no se cumpla. En cambio, en el otro modelo que habíamos hecho, con el doble if, decimos, primero consultamos esta y luego consultamos también esta. Se va a hacer las dos verificaciones. Estamos gastando más recursos del sistema porque hemos visto en la arquitectura de von Neumann y cómo funciona la circuitería que cada vez que tengo que hacer una operación se hacen varios pasos. Por lo tanto, para hacer esta condición se van a aumentar unos 4 o 5 pasos. Oh, pero son 10 millones de instrucciones que puede hacer por segundo. Imagínense que lo que están haciendo es un software cuya condición se repite 10 millones de veces. Eso pasa, por ejemplo, en los servidores de grandes empresas. Les voy a hablar de una empresa en específico, Tigo. Hace cada segundo 10 millones de consultas aproximadamente. Imagínense la cantidad de recursos y la cantidad de cálculos que tiene que hacer. Por lo tanto, si nosotros mejoramos este código, estamos utilizando menos recursos. ¿Cómo hacemos de que funcione? Sí, si no, if else. Si se cumple esto, hace esto, si no, hace esto otro. Vamos a probarlo. Compilamos y ejecutamos. 89, 100. El cambio es 11. Voy a volver a ejecutar. Y voy a decir 100, perdón, 89, costo, y le estoy dando solamente 20 pesos. Entonces faltan 69 bolivianos. Es lo que podemos hacer con el if y el else. Entonces ya conocemos la estructura if, que es una condición, y el if else, que es otra estructura, que es una condición si se cumple y una si no se cumple. Un camino, una ruta, una alternativa. Y nosotros eso lo podemos expresar también en diagramas de flujo. Y volvemos a los diagramas de flujo con el tema del dinero. Aquí tenemos, si el costo del producto es mayor a la cantidad de dinero, le decimos que no alcanzó. Si la cantidad del producto o costo del producto no es, entonces vamos por la alternativa y damos el cambio. Nosotros aquí le falta algo a esta imagen, a este diagrama de flujo. Lo voy a poner aquí. Este debería, para estar completo, el diagrama de flujo, sí, nosotros debemos tener las dos alternativas y debemos expresar. Si el costo del producto es mayor que la cantidad de dinero, aquí entonces decimos que sí se cumple. Y si no, va a ir por esta ruta. No. Siempre debemos poner el camino por sí y por no. Esto de aquí se llama diccionario de datos. Sirve para tener el dato de las variables que vamos a utilizar antes de empezar a hacer el desarrollo y así poderlas declarar de manera correcta. Ahí está la imagen, la voy a guardar para que tenga la corrección. Entonces, diagrama de flujo número 1. Lo voy a guardar directamente en nuestra carpeta compartida para que la tengan para hoy. Vamos a crear una nueva carpeta y vamos a poner como ejemplos DFD, diagrama de flujo de datos. Y ahí ponemos este diagrama. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿O se va entendiendo? Se va entendiendo, Lizzy. Se va entendiendo. Genial. Ahora lo que vamos a hacer es decir, pucha, pero cada vez que viene un cliente tengo que volver a ejecutar el programa. Aquí como es una banderita, bueno, se ve bonito y ya,
¿no? Pero no deja de ser tedioso. Para eso nosotros tenemos otro tipo de estructuras. Estas estructuras las llamamos estructuras repetitivas. Me permiten repetir algo hasta una condición de veces. Por ejemplo, yo quiero hacer esto, voy a hacerlo un poco diferente. Primero, voy a ver, tenemos una cantidad de veces determinada. Vamos a hacer primero con esta estructura. Yo meto mi código y le digo que quiero que lo repita 10 veces. Perfecto. Costo del producto, 56 bolivianos. Dinero entregado, 50. Falta dinero, ¿cuánto falta? Aquí no mostré, así que mía culpa. Y le voy a decir por 2 segundos. Cambio esta. Esto lo ponemos ahí. ¿Cuál es la diferencia entre decir por 2 segundos y decir? Que si hace un cambio como el que está haciendo la estructura repetitiva, no va a dar tiempo de que muestre. En cambio aquí lo obligo de que me muestre la respuesta por 2 segundos. Vamos a volver a ejecutar para que lo vean. Costo del producto 56, dinero entregado 50, falta dinero 6 bolivianos. Y ahora me vuelvo a preguntar, costo del producto 50 y le entregué 200 pesos. Acá fíjense que pasa lo mismo, por eso cambiamos acá. ¿Ya? Entonces le vamos a decir también que sea por un tiempo de 2 segundos y que me dé esta respuesta. ¿Ya? Ese es el motivo por el cual desaparece. Costo del producto 50 y 200. Ahora sí me muestra el cambio. ¿Y cuántas veces lo va a hacer? 10 veces. 10, le di 20, el cambio es 10. Y así hasta las 10 veces. Cuando da las 10 veces, se termina. Otra forma de ejecutar ese código, me voy a la estructura de control y puedo poner repetir hasta que se cumpla una condición. Entonces, por ejemplo, yo voy a agarrar a esa persona y le voy a decir después de que ha hecho, ¿desea continuar? ¿Sí o no? Vamos a crear una variable que es respuesta y vamos a fijar esa respuesta con la respuesta que nos dé la persona. Y acá vamos a poner una condición. Voy a decir ya que si respuesta es igual a S que continúe, S mayúscula. Fíjense que si yo lo ejecuto, nunca se va. Aquí tenemos 5, 12, el cambio es 7. Y vuelve a preguntar. Y vuelve a preguntar. ¿Por qué? Porque no le he dado tampoco un valor inicial a respuesta. ¿Sí? Por lo tanto, voy a fijar respuesta en S y va a entrar. Ahora me estoy asegurando. Voy a continuar el algoritmo sin haber hecho el cambio, sin actualizar. ¿Desea continuar? Le voy a poner no. Y volvió a entrar. Aquí hay algo que no está funcionando. Fijar respuesta, 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 respuesta. Operadores. ¿Será que me está tomando en cuenta? No, no me debe estar tomando en cuenta. Repetir hasta que. Respuesta, listo. Ya, ahora sí. Entonces, costo del producto, 56. Dinero entregado, 10. Falta dinero, 46. ¿Desea continuar? Sí. Y se termina. ¿Cuál es la lógica? Dice repetir hasta que se cumpla esta condición. Por lo tanto,
yo debería hacer la operación contraria, lo que hicimos hace rato, el no. Y ahora va a funcionar. ¿Qué le estoy diciendo? No respuesta igual a S, mientras la respuesta sea diferente de S. Yo voy a ejecutar, costo del producto 12, dinero entregado 20, mi cambio es 8. ¿Desea continuar? Voy a poner N, fíjense que se va a salir. ¿Por qué? Porque he hecho la operación lógica contraria, el no. Costo del producto 56, entregué 100 pesos, mi cambio es 44. ¿Desea continuar? Sí. Por lo tanto, me vuelve a preguntar. Entonces, esta lógica lo que hace es repetir hasta que se cumpla esa condición. ¿Yo podría establecer otra condición para que funcione? Sí, dependiendo cómo nosotros pensamos. Yo, por ejemplo, podría ir y decirle, repetir hasta que la respuesta sea no. En cualquier otro caso, que siga pidiendo. Voy a ejecutar, costo del producto, 65, le entrego 100 pesos, su cambio es 35. ¿Desea continuar? No. Y se terminó. Entonces, ahí nosotros jugamos con nuestra forma de resolver el problema. Estamos haciendo un algoritmo. Nosotros eso también podemos hacerlo en los diagramas de flujo. También lo podemos hacer en el pseudocódigo. También lo podemos hacer en C++. Estamos haciendo la traducción del algoritmo que nosotros estamos pensando para cualquiera de estas herramientas. ¿Se comprende hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta?